Buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de área en polígonos regulares. En clases pasadas hemos visto la forma de hallar el área en diferentes tipos de polígonos, por ejemplo, en los triángulos, en los cuadrados, en los círculos, en los rectángulos, en figuras regulares, que son aquellas figuras que tienen la misma magnitud en cada uno de sus lados. En este tipo de figuras como las que están viendo en la imagen, podemos observar que hay diferentes tipos de polígonos. Entonces aquí la idea es tratar de reconocer las áreas de los diferentes tipos de polígonos. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos una circunferencia y dentro de la circunferencia podemos ver que hay 4 triángulos isósceles porque tienen 2 lados iguales que son del mismo tamaño. Y al unir dos de sus ángulos, forman en el centro un cuadrado. Podemos observar que este es el área de los 4 triángulos que necesitamos hallar, el área que está en morado. Y en el centro tenemos el área del cuadrado e independientemente queda la circunferencia. ¿Cuál es la idea entonces? Cuando tenemos este tipo de figuras, nosotros podemos ver que podemos hallar las áreas de los polígonos que ya conocemos, como por ejemplo los triángulos, los cuadrados y la circunferencia. Pero áreas como por ejemplo esto que está en azul no la podemos hallar de una forma sencilla. Entonces, con este ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de hallar todas las áreas de lo que nosotros conocemos para poder encontrar el área de la zona azul. Lo primero que tenemos que hacer entonces es hallar las áreas de los triángulos. Ya conocemos que la fórmula de las áreas de los triángulos es base por altura sobre 2. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, a nosotros nos dan la distancia del centro del cuadrado a la mitad de uno de sus lados. Como sabemos que los cuadrados tienen todos sus lados iguales, entonces podemos deducir que esta es la mitad de uno de sus lados. Es decir, el valor de uno de los lados es de 2 metros, el doble de lo que ya nos dio el ejercicio. Entonces ya tenemos que la base del triángulo este lado es igual a 2 metros. Entonces, en clases anteriores estuvimos viendo el teorema de Pitágoras. ¿Para qué lo vamos a utilizar en este ejemplo? Si ustedes se dan cuenta, este triángulo isósceles lo tenemos dividido en 2 triángulos rectángulos. ¿Cuál es la idea? Necesito este cateto, esta distancia, para hallar el área total del triángulo. De tal forma que para hallar ese cateto, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que el lado más largo de hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Qué tengo aquí entonces? El lado más largo lo conozco, que es 3 metros. Este cateto de este lado lo conozco porque es igual a 1 metro. Lo que desconozco es la altura, es decir, uno de los catetos. En el video de teorema de Pitágoras ustedes pueden recordar cuál es el procedimiento para desarrollar o para encontrar uno de los lados en un triángulo rectángulo. Entonces, como podemos ver, aquí lo único que hacemos es utilizar la fórmula que dice que la altura al cuadrado es igual a 3 al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado. Desarrollando todos estos ejercicios nos va a dar que la altura es igual a 2.8 metros. Entonces ya tengo lo que me hacía falta, que era la altura, esta distancia, h. Tengo que la base es 2 metros, tengo que la altura es igual a 2.8 metros y simplemente reemplazo en la fórmula. El área es igual a base por altura sobre 2. 2 metros de la base por 2.8 metros de la altura dividido en 2. Este es igual a 2.8 metros. Metros, porque estamos... metros cuadrados, disculpe, porque estamos hallando el área de uno de los triángulos morados.
En ese orden de ideas, para hallar el área total, es decir, el área de la región que está morada, lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor de uno de las áreas de un triángulo por 4 triángulos que son iguales. Y me va a dar como resultado que es 11.2 metros cuadrados, que es esta área de este triángulo, más este triángulo, más el tercer triángulo y el cuarto triángulo. Ya tengo que eso es 11.2 metros cuadrados. Ahora bien, vamos a hallar el área de la zona verde, es decir, del cuadrado. Y sabemos que el área de un cuadrado es igual a base por altura. Y conocemos la base y conocemos la altura, porque recuerden que en un cuadrado todos sus lados tienen la misma medida. Reemplazando en la fórmula, entonces, ¿qué encuentro? Que el área del cuadrado es igual a 2 metros por 2 metros, el área es igual a 4 metros al cuadrado. El área del cuadrado es igual a 4 metros al cuadrado. Por último, ¿qué me queda hallar? El área del círculo. Para esto utilizamos el área de la circunferencia, que dice que el área es igual a pi por r al cuadrado. Este valor pi es una constante. Pi siempre va a valer 3,1416. Y lo que tengo que hallar es el valor del radio. Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta uno de sus lados. Como yo ya sé que la mitad o del centro del cuadrado a uno de sus lados es 1 metro, yo puedo sumarlo con la altura de uno de los triángulos, porque ustedes se pueden dar cuenta que es el mismo radio. Y entonces lo único que tengo que hacer es sumarlo. 1 metro más 2.8 metros me da como radio 3.8 metros. De tal forma que el radio es igual a h más 1 metro, el radio es igual a 2.8 metros más 1 metro, nos da 3.8 metros. Y simplemente reemplazo en la fórmula principal del área de la circunferencia. Pi, que es 3,1416 por r al cuadrado, 3.8 metros al cuadrado. Desarrollo estas operaciones y me va a dar como resultado que el área del cuadrado es igual a 45,36 metros cuadrados. Entonces, que ese es el área de la circunferencia. Resumiendo, si voy a hallar estas zonas azules, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo que el área de la circunferencia es de 45.36, la del cuadrado es 4 metros y la de los 4 triángulos son 11.2 metros cuadrados. Lo que voy a hacer es que voy a la circunferencia restarle lo que está en morado, lo que está en verde y me va a dar como resultado el área de lo que está en azul. Entonces el área de la circunferencia menos el área del cuadrado menos el área de los 4 triángulos es igual a 45,36 metros cuadrados menos 4 metros cuadrados menos 11.2 metros cuadrados. Eso es igual a 30.16 metros cuadrados. Y de esa forma hallé el área de el polígono o la figura que está en azul. Muchísimas gracias.